Buenos días, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestra materia, taller de lectura y redacción. El día de hoy abordaremos el tema relacionado con el texto denotado. En la sesión anterior recordarán que trabajamos sobre la teoría de la textualidad. Establecimos las definiciones de texto desde el punto de vista de definición etimológica, la definición semiológica y la definición lingüística, para después abordar las características del texto en función de su estructura. Y recordarán que analizamos el texto de acuerdo a su extensión, de acuerdo a su intención y su formato. Ahora corresponde justamente analizar ya desde el punto de vista de la intención los textos denotados. ¿Por qué se denominan denotados? Porque son textos precisos, cuyo lenguaje no da opción a la interpretación, sino a la precisión. Dentro entonces de nuestro esquema y de nuestro gráfico, encontraremos que dentro del texto lingüístico, haciendo referencia a su intención, se abordará lo que es el texto lingüístico denotado. Como habíamos mencionado, ¿cuáles son sus principales características? En este tipo de textos se comunica, se informa, se argumenta, se persuade y se transmiten conocimientos. La característica de la denotación lleva a establecer que este tipo de textos se van a dividir en dos tipos: el texto denotado expositivo y el texto denotado argumentativo. En el primero, que es el texto expositivo, lo vamos a dividir en dos: el texto expositivo informativo y el texto expositivo científico. ¿En qué línea se va a mover el texto informativo? Vamos a establecer que dentro de los textos informativos, cuya intención es comunicar e informar, pues nos vamos a encontrar con la noticia, el artículo, la entrevista, la reseña, el reportaje, la carta, el reglamento, el instructivo, el acta y el reporte de lectura. Voy a dar brevemente el contexto en el cual se va a mover cada uno de los textos informativos. Posteriormente en las sesiones los vamos a trabajar de manera muy detallada, pero ahorita, como es meramente informativo general, pues vamos a ver las características de la noticia. ¿Por qué se llama así? Porque presenta un acontecimiento nuevo que nunca antes se había conocido. El artículo, en cambio, no presenta un acontecimiento nuevo, sino puede presentar un tema de interés que el articulista plantea pues a lo largo de su trabajo. La entrevista es un diálogo personal entre el que elabora la entrevista y el entrevistado, con la finalidad de conocer su trayectoria, ya sea personal, pública o artística. El reportaje, en cambio, va a plantear un acontecimiento de interés general, pero donde el reportero
tiene que realizar una investigación exhaustiva para poder plantear justamente la línea del reportaje. La carta presentará varias dimensiones. Puede ser una carta familiar personal, pero también puede ser un documento de carácter informativo empresarial. El reglamento son la serie de normas que permiten dar a conocer la línea de conducta que se tiene que validar a lo largo de una actividad. Tenemos también dentro de los textos informativos el instructivo, que son informaciones para poder echar a andar algún aparato que nos van a ayudar dentro del quehacer diario. Y los instructivos, vuelvo a mencionar, pues están ubicados dentro de los textos expositivos informativos. El acta es un documento también de carácter informativo que tiene como finalidad dar a conocer algún acontecimiento, una sesión de las asociaciones civiles para poder informar y dar fe de lo que se estableció dentro de la reunión. Y finalmente el reporte de lectura, que es uno de los textos más utilizados dentro del plano académico y cuya función es dar a conocer lo que se leyó. Estos son, de manera muy general, lo que son los textos informativos. Pasamos ahora, dentro de este marco teórico, dado que después cada uno de estos textos se va a analizar por separado, vamos a ver entonces la implicación del texto científico. El texto científico se va a ubicar dentro de lo que son los reportes de investigación o las investigaciones en sí, que pueden ser investigaciones de campo, investigaciones científicas, pero que aquí a nivel de preparatoria son meras introducciones a lo que son los trabajos de investigación. Y específicamente dentro de lo que es la investigación documental encontraremos la monografía, que es el estudio exhaustivo sobre algún tema y donde va a estar soportado a través de documentos. Y también vamos a tener dentro de los textos científicos lo que son los textos académicos o los libros de texto que nos ayudan a crecer desde el punto de vista del conocimiento. Estos son los textos expositivos, tanto informativos como científicos. Ahora vamos a pasar a lo que es el texto argumentativo. Se denomina así porque quien redacta tiene que discernir, tiene que convencer a través justamente de la escritura. Y dentro de los textos argumentativos nos vamos a ubicar en el trabajo de opinión, en el ensayo, y no quiero aventurarme a la tesis porque es un trabajo argumentativo a nivel licenciatura, donde nos vamos a quedar nosotros desde el nivel en el que estamos, pues va a ser el trabajo de opinión y justamente el ensayo. Esta sesión número 3 nos va a permitir adentrarnos ya en lo que es la denotación, fundamentalmente por medio del texto expositivo y del texto argumentativo. Si ustedes me preguntan cuál es el tipo de lenguaje en el cual están soportada la escritura de estos textos, pues lo vamos a tener aquí en la parte final del gráfico. El tipo de lenguaje utilizado puede ser el lenguaje ordinario, y aquí nos ubicamos justamente en la noticia. La noticia trabaja el lenguaje ordinario, pero también en este tipo de textos podemos ubicar el lenguaje técnico y el lenguaje académico, o bien podemos decir finalmente que estos textos denotados van a ubicarse
dentro del lenguaje designativo. El lenguaje designativo es el lenguaje unívoco, el lenguaje que tiene una precisión absoluta, dado que su función es comunicar, informar, argumentar, persuadir y transmitir conocimientos. Quiero recordarles que cuando son las sesiones, las clases virtuales, ustedes deben de realizar sus anotaciones porque de la clase virtual vienen justamente las actividades. Muchas gracias.